Hola, esta es la clase de fuerzas especiales. En esta clase vamos a hablar de algunos tipos de fuerzas muy particulares que se suelen utilizar lo suficiente como para que tengan su propio nombre y también sus propias características. La primera de ellas es la gravedad. La gravedad es una fuerza de atracción que se da entre objetos que tienen masa. En general, esta atracción es muy pequeña, de hecho la gravedad es la fuerza más débil de todas, pero cuando se habla de escalas de masa muy grandes, pues ya se empiezan a observar sus efectos, que es justamente lo que nosotros vivimos aquí en la Tierra. El hecho de que nosotros no podamos escapar de la Tierra es por la atracción de gravedad de la gran masa de la Tierra que nos atrae a nosotros por también tener masa. Esta fuerza de gravedad es la responsable de lo que vimos en cinemática respecto a la caída libre. La caída libre, como dijimos, se daba cuando únicamente actuaba la fuerza o la atracción de la gravedad sobre el cuerpo, por lo que únicamente teníamos esa aceleración. Y aunque en general la gravedad, técnicamente hablando, tendría que estar siempre entre cualesquiera dos objetos con masa, como ya mencionamos, esta es tan pequeña que realmente es despreciable. Así que cuando hablemos de gravedad, casi siempre, a menos que se especifique lo contrario, nos vamos a referir a la atracción de un objeto de cierta masa que siente debido a la Tierra o el planeta en el que se esté. Y eso justamente nos lleva a la segunda fuerza de la cual vamos a hablar, que es el peso. Y el peso es un tipo de fuerza de gravedad muy particular. Y es justamente la fuerza que siente un objeto con masa debido a un planeta. A un planeta o a una masa muy grande, como por ejemplo puede ser también la Luna. Podemos hablar del peso de un objeto en la Luna, aunque en sí pues no es un planeta. Siguiendo esta lógica, el peso estaría definido como la masa del objeto multiplicado por la aceleración del planeta en cuestión. Aquí en la Tierra, esa aceleración ya sabemos que es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado, así que para encontrar el peso de cualquier objeto sobre la Tierra, pues irá a multiplicar esa aceleración por su masa. ¿Esto qué quiere decir? Que el peso de un objeto va a ser diferente dependiendo en dónde lo estemos midiendo o en dónde lo estemos estudiando, porque distintos planetas tienen distinta aceleración. Y aunque de forma coloquial decimos que el peso de una persona es de ciertos kilogramos, la realidad es que físicamente esto estaría mal, porque el peso, al ser una fuerza, tendría que darse en newtons. Y cuando decimos el peso de alguien, damos una masa en kilogramos. Pero esto es realmente algo por convención. Cuando decimos el peso de una persona, nos referimos a su masa. Y aunque el peso sea diferente dependiendo de en qué planeta o en qué lugar le estés analizando, la masa esa es siempre igual. Ahora, esto del peso nos lleva directamente a la siguiente fuerza que vamos a estudiar, que es la normal. Esta fuerza normal es una fuerza que surge a partir de la tercera ley de Newton. Si recuerdas, en alguno de los ejemplos que teníamos sobre una caja apilada sobre otra, decíamos que esa caja, debido a la gravedad, ejerce una fuerza sobre la caja de abajo y que la caja de abajo ejercería por tercera de Newton una fuerza en respuesta. Bueno, pues ya podemos darle nombre a estas fuerzas. La fuerza que la caja de arriba ejerce sobre la de abajo es su peso, su atracción debido a la gravedad. Y esa fuerza de reacción que el mismo cuerpo 1 siente por el cuerpo 2 sobre el cual está aplicando el peso es a la que se le llama fuerza normal. La fuerza normal es la fuerza de reacción que siente un objeto al aplicar una fuerza sobre otro, y el nombre de normal tiene un significado, y es que únicamente vamos a considerar para la fuerza normal la componente justamente normal entre las superficies de contacto. Por ejemplo, supongamos que tenemos esta caja. Esta caja tiene una cierta masa y por lo tanto va a tener un cierto peso que iría hacia abajo, porque bueno, si suponemos que estamos en el piso, pues tendría que ir hacia el centro de la Tierra, que sería básicamente una fuerza totalmente apuntando hacia el eje menos y. El peso, por cierto, se representa con la letra W de weight en inglés. Esto es algo simplemente de convención. Entonces, el hecho de que esta caja esté aplicando su peso sobre la superficie va a provocar que la superficie a su vez ejerza una fuerza de reacción sobre este cuerpo que va a ser la componente normal. Y la normal se representa con la letra N. Entonces fíjate en esto. En este cuerpo, en este bloque tenemos dos fuerzas, su peso y su normal. Pero aquí puede haber una pequeña confusión.
Primero, la caja en sí está sintiendo un peso porque está siendo atraída por la Tierra, pero a su vez este peso también se está aplicando sobre la superficie sobre la cual está recargada. Entonces fíjate cómo este peso sí se está aplicando sobre este bloque, pero también sobre la superficie. Este peso sí es parte de este diagrama de cuerpo libre. Por lo tanto, tenemos el peso y la normal que está aplicando la superficie sobre el bloque como respuesta. Y por eso tenemos aquí dos fuerzas, la normal y el peso, que están equilibradas y es por eso que el bloque se puede quedar simplemente ahí quietecito sobre la superficie, porque la normal está contrarrestando su peso, su atracción que siente por la Tierra. Ahora, aquí es fácil ver que esta fuerza pues es simplemente una componente normal, una componente perpendicular a la superficie que están en contacto. Pero si ahora tomáramos, por ejemplo, para dejarlo un poco más claro a qué nos referimos con que la normal es únicamente esta componente, vamos a suponer que tenemos este bloque. Vamos a imaginarnos que no hay gravedad, o sea, el peso no está actuando, simplemente no lo vamos a considerar ahorita, sino que únicamente vamos a suponer que hay una fuerza que va más o menos así, que está siendo aplicada sobre el bloque y que por lo tanto el bloque aplica a su vez sobre la superficie. La superficie al sentir esta fuerza tendría que ejercer una fuerza de reacción en la dirección contraria de la misma magnitud, es decir, el bloque a su vez desde el piso sentiría una fuerza que sería algo así. Pero esta fuerza ya no está sobre el eje X ni sobre el eje Y, sino que ya tiene una cierta inclinación. Por lo tanto, si yo aquí dibujara mi sistema de coordenadas, entonces para esta fuerza yo podría encontrar su componente sobre el eje Y y su componente sobre el eje X. Bueno, como esta es una fuerza de reacción de la superficie debido a la fuerza inicial, si yo únicamente considero la componente que es perpendicular a la superficie de contacto, esta sería la fuerza normal. Porque si seguimos su trazo, vamos a ver que esta fuerza es perpendicular a la superficie de contacto. Esta componente de la fuerza es perpendicular a la superficie de contacto, por lo tanto diremos que esta es la fuerza normal. Si bien la fuerza de reacción es la que tenemos aquí con cierta inclinación en color azul, únicamente nos fijamos en la componente perpendicular a la superficie de contacto y esa sería la fuerza normal. La otra fuerza simplemente no se considera, bueno, o sea, sí se considera en el diagrama de cuerpo libre, pero no es parte de la fuerza normal. La siguiente fuerza que vamos a mencionar es la fricción. Esta fuerza en particular sí es muy importante y tiene algunos comportamientos muy curiosos, pero lo vamos a ver con más detalle en una clase más adelante. Ahorita lo importante es solamente comentar que la fricción se da cuando dos superficies están en contacto y existe un movimiento entre ellas, y la fricción siempre va a aparecer como una fuerza opuesta al movimiento. Y por último vamos a hablar de la tensión. La tensión ocurre cuando una cuerda está sujeta a algún objeto y se ejerce una fuerza que va a jalar al objeto, es decir, la fuerza va de forma externa al objeto sobre el cual se está aplicando. Cuando esto ocurre, decimos que la cuerda o el hilo o cualquier cosa que sea como una especie de cuerda que conecta al bloque con la fuerza que se está aplicando, decimos que esta fuerza está bajo una tensión y esa tensión se transfiere a lo largo de toda la cuerda y tiene el mismo valor en cualquier punto. Es por eso que cuando se tiene una fuerza de tensión sobre una cuerda, esta fuerza va a ser la misma sobre cualesquiera dos extremos que estén conectados sobre esta cuerda y siempre va a ser una especie de fuerza de jalar, es decir, que si está conectado de un lado de un bloque y del otro lado también, en ambos casos la fuerza de tensión va a ser externa al objeto al cual están conectadas. También en general lo decimos de una vez para cuando vuelva a aparecer en algún problema, pero estas cuerdas sobre las cuales se ejerce una tensión se consideran como objetos sin masa y sin fricción, además de que no se deforman por la tensión aplicada sobre ellas. Esto en un caso realista, por supuesto que no es así, pero digamos que para fines prácticos en los cálculos que vamos a hacer, una cuerda lo único que va a hacer es conectar dos objetos distintos o dos puntos distintos, a través de lo cual se aplica una fuerza que sería esta tensión. Y bueno, eso sería todo por esta clase, espero que te haya servido. Estos fueron algunos conceptos de fuerzas importantes que vamos a utilizar a lo largo de la clase y algunas de sus características. De la fricción en particular vamos a hablar en más detalle después de que hagamos una serie de problemas. Cualquier pregunta te recuerdo que puedes dejarla aquí en los comentarios o preguntar en el grupo de Telegram. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.